Ante todo, un respetuoso saludo. Bienvenidos a esta actividad. Mi nombre, Germán Cachique Hernández. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, también denominado SST. Maestrante en prevención de riesgos laborales y con amplia experiencia en estos temas. Dentro de una organización es importante gestionar el riesgo ocupacional. Ese proceso de identificar un peligro, evaluar y valorar los riesgos y determinar controles nos permite evitar o minimizar los riesgos laborales que afectan inicialmente al trabajador, pero también sabemos que puede afectar o que va a afectar a su familia, a la organización e inclusive a la sociedad. El propósito de esta videoconferencia es que el estudiante maneje con propiedad la terminología que tiene que ver con este tema, con los riesgos ocupacionales, y que esté en capacidad de identificar muy bien, de manera correcta los peligros y en su momento aplicar la metodología que él considere conveniente para evaluar y valorar los riesgos. Sabemos que esto no es el propósito de esta actividad. Finalmente debe proponer medidas y va a reconocer la importancia que tiene gestionar el riesgo ocupacional. Inicialmente se hará una evaluación para explorar acerca de los saberes previos. La haremos a través de Kahoot y, lógicamente, en su momento le daremos el respectivo PIN. Tomemos aleatoriamente una pregunta, ¿sí? Digamos esta. Entre las siguientes opciones seleccione el peligro. Opción 1, desmayo. 2, caída. 3, fractura. 4, ninguna opción es correcta. ¿Cuál sería la respuesta? Pues la cuarta, ninguna opción es correcta porque ninguno de estos es peligro. Todos son riesgos. Bueno, hay más preguntas y ya conocen la mecánica de Kahoot. Conceptos. Vamos a trabajar los conceptos a la luz de dos normas, una nacional y otra internacional. La nuestra, Decreto 1072. Y la internacional, la ISO 45001. Coinciden. Para estas normas, la definición de peligro es muy similar. Es aquella fuente que tiene el potencial de generar, de causar daño, lesión o deterioro en la salud. Los riesgos laborales, los riesgos profesionales, los riesgos ocupacionales, la denominación es de forma, pero básicamente nos dice las diferentes definiciones que son los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Bueno, ahora veamos otra definición, la definición de riesgo. El riesgo, igual muy similares, tanto en la normativa nacional como en la internacional, ya las mencionamos. Y el riesgo, ¿qué es? El riesgo es la combinación de dos variables. La probabilidad de que ocurra un evento y la severidad del daño, de la lesión o del deterioro de salud a causa de este evento. Con el propósito de organizar mejor toda esta gestión del riesgo, pues debemos clasificar los peligros. Una opción buena es la GTC 45 de 2012. Y en esta norma, a la cual le haremos algunas adaptaciones, aquí vemos en este cuadro sinóptico los peligros, cómo se subclasifican y algunos riesgos. Sin embargo, vamos a centrarnos en los peligros, porque la idea es tener una clasificación de peligros. Y más exactamente vamos a hablar de condiciones de seguridad donde se presenta una inconsistencia con respecto a los conceptos o a las definiciones de peligro y de riesgo. Más exactamente lo vemos en públicos, tecnológicos y accidentes de tránsito. Público nos cita el robo, el hurto, bueno, y otros más como peligros cuando sabemos que son riesgos. Y desde el punto de vista de peligro tecnológico, cita incendio, cita explosión como peligros, siendo estos riesgos. Accidente de tránsito es un riesgo, no es un peligro.
Finalmente, lo que tiene que ver con trabajo en alturas y espacio confinado, haremos otra adaptación y podemos considerar que como son lugares de trabajo, lo vamos a trabajar dentro de los peligros locativos. Ya sí tenemos una clasificación de peligros, que es una adaptación de la GTC 45, es la que vemos acá, ya para resaltar pues las condiciones de seguridad. Los otros son exactamente iguales y dentro de las condiciones de seguridad trabajaríamos únicamente 4 subclasificaciones: los peligros eléctricos, los locativos, los mecánicos y los públicos o sociales. Aquí vamos a adicionar 2 nuevos peligros en lo que tiene que ver con los peligros físicos. Son humedad y ventilación, muy de moda, muy importantes tenerlos en cuenta. Así ya tenemos una clasificación de peligros. Bueno, esta relación de peligro, riesgo, control es importante. Es importante ver cómo interactúan estos elementos, todo enmarcado en unas medidas de intervención. Sin embargo, antes de ver un ejemplo, vamos a ver otros 2 conceptos: el acto inseguro y la condición insegura. El primero, el acto inseguro, depende de nosotros, depende de las personas y son todas aquellas acciones u omisiones que pueden generar un accidente de trabajo. Con respecto a la condición insegura, esta hace referencia al entorno y son todas aquellas situaciones que posibilitan o que pueden causar un accidente de trabajo. Bueno, con estos 2 conceptos ya podemos ver un ejemplo y podemos bueno, vamos a nuestro ejemplo. Tenemos a nuestro trabajador expuesto y este trabajador de pronto omite o de pronto ejecuta acciones inseguras. Adicionalmente, puede estar en un entorno peligroso. Así las cosas, el trabajador expuesto a un peligro, pues se va a presentar un daño, se va a presentar una consecuencia, es lo más probable. La probabilidad tiende a 1. Más temprano que tarde se va a dar este evento. Si tomamos como fuente el sol, si el sol pues genera radiaciones no ionizantes que pueden afectar a nuestros trabajadores, radiación ultravioleta, rayos infrarrojos, esto afecta a nuestro trabajador. El trabajador va a estar desarrollando su labor y van a haber unas medidas de control. Pero si se dan todos estos eventos, fácilmente se presenta la consecuencia de daño, que es la deshidratación, la insolación u otros efectos que se pueden dar. Jerarquía de controles. Sí, también vamos a tener en cuenta la jerarquía de controles y como dijimos antes, son similares, por no decir que son casi iguales. A la luz de la norma nuestra está en el artículo 224624 y en la ISO 45000 la NTC está en el numeral 812, en el requisito 812. Realmente esta jerarquía, ¿qué nos dice? Primero, elimine el peligro. No hay peligro, no hay riesgo. Sustituya esos procesos, esos materiales, esos equipos que pueden ser muy peligrosos por otros menos peligrosos. Segunda alternativa, sustitución. Aplique, utilice controles de ingeniería, medidas técnicas, por ejemplo, un GPS dentro de un vehículo o una barrera que permita disminuir la intensidad del ruido. Utilice controles administrativos. Aquí sabemos que está la señalización, la demarcación, las advertencias y uno que es muy importante, la formación. Realmente es importante capacitar, entrenar y hacer continuas charlas con nuestros trabajadores. Por último, la última barrera es el equipo o elemento de protección personal, que va a generar una barrera, como lo dijimos antes, entre el trabajador y el peligro. Actividad colaborativa. Hay que ver un video. En este enlace ubicamos el video. El video se debe ver juiciosamente y desarrollar esta matriz, este anexo A. Hay que diligenciar el 100% de los campos. ¿Qué vamos a diligenciar? La actividad,
en la cual está el peligro, la área o cargos a los cuales aplica. Vamos a definir si es rutinaria, sí o no. Y dentro de estas dos columnas que tienen que ver con el peligro, a clasificarlo de acuerdo al anexo B, que es la adaptación que hicimos de la GTC 45, y a detallar el peligro. ¿Qué es detallar? Es describir la fuente. ¿Sí? Clasificación, para el ejemplo que acabamos de ver. Radiaciones no ionizantes. Detalle, el sol. El sol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sol es el que emite esa radiación ultravioleta o esa radiación infrarroja. Posibles efectos o consecuencias. Vimos dos, hay más, pero podemos acá colocar las que consideremos pertinentes, entre otras, para lo que acabamos de ver, puede ser deshidratación o insolación. Y los controles, que para este caso pueden ser unos EPP y otras medidas más, ¿de acuerdo? Aquí vemos la clasificación de peligros con los ajustes que se han propuesto. Y procederemos a hacer una evaluación que se centra en dos actividades. Primero, la jerarquía de controles. El estudiante va a responder unas preguntas y obtendrá una calificación de la jerarquía de controles. Aquí en la jerarquía de controles podemos observar, está cargando un momento por favor, podemos observar que hay preguntas de este tipo. ¿Qué tipo de control es demarcar la zona de donde se va a realizar un trabajo en alturas? Pues ya con la teoría que hemos visto, sabemos que es un control administrativo, es demarcación de la zona. Se responden las demás preguntas, se obtiene una calificación y vemos cómo están o qué tanto asimilamos de esta actividad. También vamos a hacer una asociación entre peligros y riesgos, ¿sí? Va a estar definido en la columna que se encuentra a la izquierda. En esta columna que está a la izquierda vamos a tener una serie de peligros, más exactamente vamos a tener 10 peligros. Y asociado a cada uno de estos peligros va a haber un riesgo. Al estudiante le corresponde hacer dicha asociación y también será evaluado. Él puede decir, no, martillo, por dar un ejemplo, puede generar, a ver, ¿cuál de todos puede generar el martillo? Machucón. Listo, como vemos, esa selección es correcta y así debe hacerlo con las demás. Bueno, realmente podemos, de lo que hemos visto, concluir lo siguiente. En el entorno laboral o en el entorno social de trabajador, los peligros siempre van a estar presentes. Y es importante que se identifiquen de manera oportuna con el propósito de intervenirlos a tiempo. Otra conclusión es que aunque sabemos y ya tenemos claro que hay varias metodologías para la evaluación y valoración de los riesgos, esa etapa de reconocer los efectos, de reconocer las consecuencias, permite que se tome conciencia respecto a este tipo de eventos y nos invita a que se diseñen e implementen medidas de control que contribuyan a prevenir daños, lesiones o deterioro de la salud. Realmente es importante gestionar el riesgo ocupacional. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido útil